tardes a todas las que os habéis acercado por este nuevo sistema que tenemos de presentación en Metalibrería. Y esta tarde tenemos una presentación que realmente no puede ser más oportuna, porque hospitalidad, lo otro y sus fronteras es justamente todo lo que supone el tema en estos días tan agitados y tan tristes en muchas ocasiones con el tema de los migrantes en la frontera con Marruecos. No lo teníamos pensado, realmente hace tiempo que tenemos pensada esta presentación, pero me parece muy oportuna que reflexionemos sobre algunos de los temas que habéis escrito en el libro, el tema de la hospitalidad y otros que saldrán a lo largo de la conversación. Yo simplemente voy a presentar a las dos editoras, a Rosa Benítez Andrés, que es profesora de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Salamanca, también secretaria académica del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética en la misma universidad, y ha realizado diferentes estancias de investigación en centros nacionales e internacionales como Lisboa o Berlín. Es autora del monográfico José Miguel Ullán, por una estética de lo inestable, que justamente es el escritor sobre el que acaba de comisionar una exposición en el Mossack de León. Es coeditora del volumen Tipos móviles, materiales de arte y estética, del monográfico Lecturas de Paul Celan, y ha traducido al filósofo Federico Berselloni o el poeta Eduardo Sanguinetti. Con Juan Albarrán desarrolló el proyecto Ensayo y Error, tentativas interartísticas en el Estado español, en el marco del Centro de Estudios del Museo Reina Sofía durante el año 2014-2015. Y sus investigaciones están siempre relacionadas con las artes plásticas y literatura, principalmente en el contexto hispanohablante. Y forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes y sobre todo, como he dicho antes, se centra sus investigaciones en cuestiones de estética literaria y teoría de las artes contemporáneas. Por otro lado, Virginia Fusco es profesora de Filosofía y Estudios de Género en la Carlos III de Madrid y imparte también docencia como tutora en el área de Filosofía y Antropología de la UNED. Ha realizado estancias de investigación en universidades españolas y extranjeras como Berlín o en el Center for the Humanity en la Universidad de Utrecht. Es autora de artículos en revistas científicas como el monográfico Poshumanismo en Iseoría, muy interesante, y sus trabajos de investigación se centran en cuestiones relativas a colonialidad, postcolonialidad y decolonialidad. Un poco difícil de pronunciar todas las tres palabras seguidas, sobre todo en el contexto anglo-norteamericano. Y en concreto, ella hace énfasis en su investigación en la construcción y representación de la alteridad, otredad femenina. Actualmente está formándose en el Centro de Estudios de Psicoanálisis Lacaniano de Madrid para dirigir su mirada a una posible relación entre psicoanálisis y la teoría política. Muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y por compartir vuestras investigaciones. Y tenéis la palabra cuando queráis. Hola, buenas tardes a todas. Estoy muy contenta que al final haya salido esta propuesta de presentación de este libro, al que le tengo especialmente cariño por dos razones. En primer lugar, porque es el primer libro que coedito. Y entonces es como, bueno, sale a la luz un proyecto compartido me hace mucha ilusión. Y luego porque también lo pensamos, ¿sí?
con Rosa, que aparte de ser amiga, ha sido una persona con la que he colaborado cuando ella llegó a la Carlos III como Juan de la Cierva y acababa de presentar mi tesis doctoral y tenía muchas ganas de hacer otras cosas que no fuera simplemente pensar en monstruos y literatura fantástica norteamericana. Así que fue bueno, este libro es el resultado de esta colaboración gozosa y de quizás de las inquietudes que en su momento, cuando organizamos el seminario, el primer seminario sobre hospitalidad, lo otro sus fronteras, estaban un poco sobre la mesa, ya no solo en relación al debate público, ¿no? En los años, estamos hablando del 2016, 2017, sino también por la propia presencia en el escenario de la filosofía de contemporáneo, reemerger de un interés hacia el tema de la hospitalidad. En aquel momento Zizek había editado una nueva lucha de clase en que hablaba del problema de la hospitalidad y de la migración de los refugiados. Bauman acababa de publicar su texto sobre extraños llamando a la puerta y en general lo que nos movía en intentar coagular un conjunto de críticos, de teóricos, de profesores que estuvieran trabajando en la cuestión de la hospitalidad era un poco la presencia en los medios de cantidad de imágenes, ríos, de imágenes de cuerpos vulnerables, de niños llegando a la costa del Mediterráneo. Y esta sensación de que a esta cantidad de imagen quizás correspondía una cierta incapacidad, no solo por parte de los medios, sino por parte del público general, también de formular, ¿no? O de sentirse como interpelado, cada vez menos interpelación frente a la situación. Entonces decidimos organizar el seminario y ahí en esta organización la idea fue principalmente de poner en relación distintas voces de autores y de autoras que venían de una multiplicidad de perspectivas y podían quizás como lanzar sí, iluminar aspectos que, de la propia cuestión de la migración y del refugio que no eran con lo que estábamos nosotras, o por lo menos yo en aquel momento muy familiarizada. Y así contactamos con Ana Manzanas, contactamos con Paula Parda, contactamos con Domingo Hernández, con Sandro Mezzadras, con Carmen, que es una colega del departamento de la Carlos III, filósofa, para que en este conjunto de trayectorias se pudiera, ¿no? Ofrecer una visión quizá más polifacética de lo que estaba aconteciendo y quizás sí, indicar, si bien en aquel momento éramos conscientes de que hablar de hospitalidad es complejo, ¿no? Y que a la vez es muy necesario, la idea no era ofrecer ninguna solución concreta, sino volver a relanzar una llamada a la reflexión sobre lo que estaba aconteciendo en Europa. Y lo que estaba aconteciendo en Europa parecería como, o por lo menos nos parecía que estaba muy marcado por un discurso de Europa fortaleza, Europa asediada y por una masa en formas de sujetos que se estaban lanzando quizás o que se veían empujados, ¿no? a la migración. Y estas fueron las razones por las que empezamos o decidimos promover el seminario y luego también de las reflexiones que emergieron en aquel entonces decidimos recoger la parte de las intervenciones más que nos parecían en su momento más significativas en el texto.
que, como podréis ver, aquellos que tendrán la ocasión de leerlo o de comprarlo, es efectivamente un conjunto de textos donde se pretenden recoger reflexiones que van desde la representación a reflexiones que van más bien en el plano teórico a pensar de los brazos de algún filósofo contemporáneo, como puede ser Derrida o Levinas, ¿no? La relación con el otro y la aporía de la hospitalidad, y algún trabajo más de carácter más empírico, tal como es aquello que plantean las antropólogas Almudena Gürtech y Beatriz Monco. Y esto más o menos son los temas que han ido aglutinándose en el volumen, y yo y Rosa, o Rosa y yo más bien, hemos escrito una introducción que es la que pretende recoger un poco esta voluntad de movernos en las distintas formas de conceptualización de la hospitalidad, y intentar, sí, como decía, iluminar los aspectos contradictorios que implican asumir la hospitalidad y asumir también, repensar la hospitalidad desde una praxis que sea individual y a la vez colectiva en nuestras vidas. No sé si ya cedo la palabra a alguna de las autoras del texto, y luego podemos conversar más. Yo simplemente, si Margarita me lo permite. Rosa, sí, claro, esto iba a decir, adelante. Yo, como hemos convenido que intervendría Virginia para no demorar demasiado, ¿no?, nuestras intervenciones y escuchar a las autoras del libro, simplemente quería añadir a lo que ha dicho Virginia, que estamos muy agradecidas, por supuesto, a Margarita y a Metalibrería por la oportunidad de presentar el libro y de darnos este espacio de encuentro para compartir esta tarde con todas las personas interesadas en discutir a propósito de estos temas, y sobre todo que estamos muy, muy agradecidas a las autoras del volumen, a Carmen González Marín, a Ana María Manzanas y a Paula Guerrero Barba por haber aceptado la invitación a estar con nosotras esta tarde, por haber también, por supuesto, aceptado la invitación a participar en el volumen colectivo y habernos ayudado a pensar todas estas cuestiones que, bueno, en este caso las tres autoras pues llevan mucho tiempo trabajando, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que ahora ellas hablarán de algunas de sus impresiones, pero tanto Carmen González Marín en la Carlos III, con trabajos que desde hace tiempo ha dedicado a la teoría política y a la ética, ha trabajado sobre el tema del otro, sobre la visión del otro, y en concreto sobre la idea de hospitalidad, y tanto Ana María Manzanas, que es la directora de un proyecto de investigación sobre hospitalidad y, bueno, la autora y editora de numerosos volúmenes sobre teoría de la frontera o estudios sobre la frontera, y Paula, que ha participado también en estos proyectos de investigación y trabajado sobre esta línea, pues bueno, son creo que tres de las mejores representantes para dar voz a las ideas que hemos recogido en este volumen. Y por supuesto también muchísimas gracias a todos los asistentes por estar con nosotros, que hubiese sido fantástico compartir todo esto en físico, ¿no? Yo, de hecho, vivo al lado de Metalibrería, entonces para mí es rarísimo, aunque hoy no estoy en Madrid, pero bueno, aún así se me hace raro. Y precisamente por eso quería mostrar el libro. No sé si Margarita lo tendrá por ahí o Virginia lo tiene
por ahí. Gracias, Virginia, pero con esta vida trashumante que tengo no lo tengo aquí. Pero bueno, para que se viese la preciosa edición que ha hecho Dickinson también del texto. Y nada más, ya me callo. Y Margarita, cuando quieras, para que intervengan el resto de autoras. Muchísimas gracias por todo. Vosotras mismas, o Virginia o Rosa, podéis dar la palabra como os parezca mejor a las personas que van a intervenir. Ana, Carmen, os dejo la palabra si queréis compartir alguna reflexión, no solo, como decía Margarita, parece que la actual situación de conflicto entre España y Marruecos puede ofrecer y la llegada de muchos menores no acompañados, ¿no? El cruce de frontera puede ser un trampolín para pensar y repensar en conjunto algunas de las cuestiones que nos preocuparon cuando hicimos el seminario y que evidentemente parece ser que con la pandemia y con la cuestión COVID se han anulado, ¿no?, toda una serie de cuestiones, o por lo menos desde el punto de vista de lo que aparece en el debate en los periódicos, pero que siguen siendo vertebradoras, ¿no?, de nuestra experiencia contemporánea. Bueno, si nadie toma la palabra, me permito tomarla yo. ¿Me escucháis, verdad? Creo. Vale. Pues muchas gracias, Virginia, muchas gracias, Rosa, y muchas gracias, Margarita. Desde luego, ante todo, hay que agradecer la hospitalidad de Metalibrería, ¿no? En este caso también, porque sin ella pues no tendríamos esta ocasión de estar de esta manera tan extraña. Pero, por otra parte, que también es una forma que da pie a que ciertas personas que están o que estamos dispersas por el mundo podamos estar juntas en cierto momento, ¿no? Como decía Virginia y Margarita previamente, es decir, como creo que está en la mente de todo el mundo, evidentemente el objeto del que trata este volumen colectivo es un objeto absolutamente imprescindible, es decir, no se puede no pensar la hospitalidad. Y es verdad que ahora parece que todavía es más urgente y más necesario pensarla en la situación en la que estamos en este momento preciso, ¿no? Pero realmente hace mucho tiempo que ha sido necesario pensar la hospitalidad en la medida en que vivimos en lo que tantas veces se han denominado sociedades complejas, ¿no? Las sociedades complejas se suelen caracterizar por su falta de homogeneidad. Y una sociedad no homogénea, una sociedad en la que hay diversidad de sistemas de valores, de sistemas de creencias, de visiones de la vida en general, genera muchos problemas, evidentemente. Genera la necesidad, sobre todo, de ser mucho más fino, digamos, en el análisis, en la descripción primero y luego en el análisis, ¿no? Para no caer en simplificaciones que suelen ser no solamente no pertinentes desde un punto de vista intelectual, sino no pertinentes desde un punto de vista político, moral a veces también, y perjudiciales en general, ¿no? Es decir, no nos sirven los modelos estándar que, bueno, tampoco es que fueran muy buenos, ¿verdad? Pero que parece que en otras ocasiones nos servían para entendernos, ¿no? ¿Qué hacemos con los otros? Pues bueno, o bien los incluimos en nuestra comunidad o bien los excluimos. En este momento esa forma de ver las cosas es insuficiente, simplemente, ¿no? O sea, necesitamos ir más allá, pensar mucho más allá. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que animaba este proyecto, es lo que animaba el seminario que se organizó, como antes mencionaban Virginia, Rosa, ¿no? Que también organizaron ellas y que yo creo que fue muy importante, de alguna manera, porque dio pie a que luego se escribieran este tipo de textos, ¿no? Y, bueno, lo fundamental es que efectivamente se ha generado un libro que, por otra parte, a mí al menos me obliga a preguntarme algo importante, ¿no? Importante y con respuestas no necesariamente satisfactorias, y es si sirve para algo esto, ¿no? Estamos de acuerdo todo el mundo en que es necesario pensarlo, es necesario abordarlo desde diferentes perspectivas, pero ¿cuál es el resultado de todo esto, no? Algo más que un libro sería deseable, ¿no? Es posible que de aquí, es decir, que de este pensamiento de la hospitalidad, de este pensamiento del otro, pueda surgir algún tipo de política de acogida, por ejemplo,
o simplemente de procedimiento para que nuestras políticas de acogida mejoren. Sospecho que no. Vamos, francamente, creo que no. Creo que eso no es el output de este tipo de enfrentamiento, iba a decir académico, ¿no? Más que académico, intelectual, ¿no? Pero quizá también podemos ser un poco más optimistas, o yo, que no soy muy optimista en general, me puedo permitir ser un poco más optimista en este caso, porque es verdad que a lo mejor pensar en ciertas cosas no mejora políticamente las circunstancias y no hace que seamos mejores anfitriones, digamos, ¿no?, del otro. Pero no pensarlo tampoco, en cuyo caso, ¿por qué no tomarnos la molestia de pensar estas cosas, ¿no? Evidentemente podríamos llegar a la conclusión de que en el fondo lo importante es crear estados de opinión y que nosotras, la gente que estamos en la universidad, bueno, pues no somos en principio aquellas que generamos estados de opinión, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Es decir, todo consiste en ir difuminando, en ir diseminando cierto tipo de cosas y sobre todo cierto tipo de, no tanto de ideas, ¿no?, sino de necesidades. ¿De necesidades de qué? De seguir pensando, ¿eh? De seguir pensando algo que es muy complicado de pensar, sin tener ningún tipo de propósito de llegar a una conclusión definitiva. Es decir, no vamos al menos yo no creo que pueda llegar nunca a pensar algo que sea definitivo, en ningún caso, y mucho menos en este caso concreto, ¿no? Simplemente generar la necesidad de que hay que seguir reflexionando. Y con eso, para mí, ya casi tendría bastante, ¿no? Es decir, sin buscar ni recetas, ni algoritmos, ni procedimientos de decisión, ni nada por el estilo, que nos lleve a resolver un problema, que es un problema muy grave, un problema acuciante, pero que evidentemente no vamos a resolver de esta manera, ¿no? Simplemente el hecho de pensarlo y pensarlo como muy grave y acuciante ya nos elimina esa especie de simplificación en la que caemos tantas veces, ¿no? Simplificación en positivo o en negativo. Es bueno acoger y por lo tanto no hay que darle más vueltas, o es peligroso acoger y por lo tanto no hay que darle más vueltas. En cualquiera de los dos casos, la simplicidad que vemos muchas veces además en la vida pública, ¿no?, es en sí misma no solamente bastante estúpida, sino que es peligrosa. Es decir, es peligrosa porque nos impide que hagamos ese ejercicio que es absolutamente fundamental de sutileza, digamos, ¿no?, de sutileza de análisis, ¿no? Es decir, en realidad lo que estoy diciendo, y ya me voy a ir callando enseguida, es que este tipo de trabajo lo que configura este libro en colectivo y lo que configura en general la mayoría de las cosas que hacemos, creo que todas las personas que estamos aquí comprometidas en este libro, ¿no? Bueno, pues en el fondo podría parecer perfectamente inútil, en el sentido de un utilitarismo trivial, ¿no?, inmediato, digamos, pero que al mismo tiempo es absolutamente necesario, es que es imprescindible, ¿no? Como Hannah Arendt recoge en La vida del espíritu, en el primero de los volúmenes, ¿no?, de la vida de la mente, me gusta más que La vida del espíritu, el poeta Paul Valéry, haciendo una especie de guiño a Descartes, ¿verdad?, cosa que podía hacer porque para eso era francés, escribió aquello de unas veces pienso y otras existo, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando uno piensa y todo lo que hay ahí es, bueno, el resultado de pensar, evidentemente, lo que hay en este libro, pues parece que se coloca, como reconoce Hannah Arendt, se coloca en un no lugar más bien, ¿no?, una especie de paréntesis en la vida, fuera de todas las contingencias, de los problemas, de lo que es propiamente lo fáctico, aquello en lo que estamos normalmente inmersas todo el tiempo, ¿no? Y efectivamente, para pensar, si uno acepta que pensar es efectivamente una especie exige una especie de concentración absoluta, para pensar hay que estar en ningún lugar, eso es cierto, hay que poner entre paréntesis lo demás, pero después uno vuelve otra vez a su lugar, ¿no? Y eso significa que de algún modo el pensamiento tiene una especie de capacidad de proyectarse más allá, ¿no? Tiene que ver con la vida en último extremo. Esa capacidad de proyección no es una capacidad de proyección inmediata, visible, al momento, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, insisto, no hay recetas, pero es fundamental. Es fundamental si queremos, de nuevo, no caer en la ingenuidad con la que muchas veces se abordan cierto tipo de temas, ¿no? Particularmente este tipo de temas que tienen una enjundia superior a otros, ¿no? De que son políticamente muy significativos y también moralmente muy significativos, ¿no? Y luego, una cosa importante que creo que se ha dicho también antes, ¿no?, y es que hace falta una mirada desde perspectivas múltiples. No vale una mirada única porque, en el fondo,
Que haya perspectivas múltiples no significa que estemos generando una especie de caleidoscopio, no se trata de eso. Ni tampoco que se opte por una especie de mirada completa, ¿no? Una completitud que sería imposible. No, ni completitud ni caleidoscopio. Simplemente se trata de, bueno, de generar una visión plural, ¿no? Porque la única visión posible en estos casos es una visión plural. Precisamente por lo que he dicho así muy de pasada, y es que no creo que sea posible tener una visión unívoca, ¿no? Creo que precisamente en esa pluralidad o de esa pluralidad puede al menos emerger la sensación de que es un problema prácticamente insoluble, pero que al mismo tiempo nos urge, ¿no? Esto se parece a algo que decía Jacques Derrida en Fuerza de Ley, ¿no? Es decir, resulta que la justicia es algo que es urgente, tenemos que responder inmediatamente a los problemas de la justicia, pero al mismo tiempo no hay manera de responder en puridad a los problemas de la justicia, ¿no? Este creo que es un problema de ese calibre. Tenemos que responder porque no hay posibilidad de no responder si no somos absolutamente inmorales, digamos, ¿eh? Pero al mismo tiempo cualquier respuesta es insuficiente. Entonces yo creo que esto es lo que cierto tipo de miradas nos pueden sacar a la luz, ¿no? Para evitar, insisto, una vez más, la simplicidad, la ingenuidad y todas estas señales que a veces nos envía la opinión pública, ¿no? O la vida pública en general, ¿no? Que son siempre insuficientes, al menos en mi modesta opinión, vamos, ¿no? Es decir, no un análisis definitivo, no es posible un análisis definitivo, sino que lo único que es posible, claro, aquí como se nota, ¿verdad?, que la cabra siempre tira al monte, ¿no? Lo que se puede hacer es deconstruir que lo que está solidificado. O sea, tratar de encontrar lo que está debajo de las ideas solidificadas con las que nos manejamos normalmente en este tipo de temas y particularmente en este, ¿no? En el tema de la hospitalidad y del otro, ¿no? Porque las ideas que están debajo son ideas muy interesantes, son ideas que merece la pena que sigamos pensando. No tenemos un final, digamos, de trayecto en este pensamiento. Particularmente la idea que está debajo de todo esto es la idea de identidad, obviamente. Y la idea de identidad, que está debajo también de otras cosas, es una idea muy problemática que nos obliga a reflexionar de manera más o menos permanente, ¿no? Y, en fin, en resumidas cuentas, que no está de más pararse a pensar, mirar de cierta forma, de diferentes maneras, sobre todo, y eso yo creo que es parte de lo que constituye el interés de un tipo de volumen como este, que bueno, que hemos podido elaborar entre todas, ¿no? Mirar desde diferentes perspectivas, porque en realidad nos va en ello la vida. Es decir, esto es de lo que vivimos, ¿no? Entonces necesitamos mantenerlo vivo y no conformarnos con la primera consigna que aparezca, sea de una especie o de otra, da lo mismo, ¿no? Así que nada, muchas gracias de nuevo y bueno, no he hecho ningún spoiler, o sea, espero que les guste el libro si lo llegan a leer. No sé si Ana quieres intervenir ahora. Sí, encantada. Estupendo. Sí, quería empezar agradeciendo a Rosa y a Virginia y Rosa, la invitación a participar en el volumen y, por supuesto, también a Beta Librería por organizar este ejemplo de hospitalidad virtual, que es una nueva morfología a la que este año ya nos tiene acostumbrados. Yo la verdad es que coincido plenamente con todo lo que ha dicho Carmen, a quien veo por primera vez y me encanta verte por fin, ponerte cara, Carmen. Coincido plenamente con todos los planteamientos. Coincido con esa necesidad de elaborar argumentos complejos, porque, claro, como ella misma dice, vivimos en sociedades complejas, pero yo lo que veo es que así en el espectro político cada vez nos dan soluciones presuntamente más fáciles, ¿no? Entonces ahí hay una discrepancia muy curiosa, ¿no? Porque obviamente no se pueden dar recetas fáciles para solventar este tipo de problemas, este tipo de situaciones, dejémoslo ahí. Entonces, yo creo que lo que hemos vivido la semana pasada pues es una oportunidad y otra muestra de cómo necesitamos, como las editoras del libro manifiestan en esa estupenda introducción, pues mantener la hospitalidad como horizonte de pensamiento, ¿no?
y me gusta mucho esa palabra de horizonte, ¿no? Porque no, digamos que no está anclada a nada específico, no está anclada ni limitada a ningún planteamiento filosófico. Simplemente, digamos que establece como un límite muy difuso, ¿no? Y yo la verdad es que estaba pensando de qué podía hablar y todavía no sé si es adecuado hablar de esto. Entonces me puse a ver la situación en Ceuta y bueno, pues decidí ver qué decía Abascal de Vox. Entonces, no sé si es apropiado hablar de ese discurso o no. Entonces, si me decís si es apropiado o no, porque no estoy segura de si es apropiado o no. Claro, por supuesto. Sí, vale. Sí, gracias. Puedes hablar de lo que quieras, faltaría más. Bueno, no, como digamos que es un análisis así muy intuitivo de lo que vi en ese. Es un vídeo muy corto y bueno, pues simplemente es de este señor. Yo realmente no sigo, ¿no? Pero lo que me resultó fascinante es la familiaridad. Era como un déjà vu para mí oír a este señor, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, pues aparece como un Mesías Salvador, donde nos va a enseñar todo lo que al público que está presente, pues le va a enseñar todo lo que necesita saber. Es una especie de all you need to know, ¿no? Todo lo que necesitas saber te lo doy yo, pero además te lo doy de una forma ordenada y fácil, ¿no? Por supuesto que siempre, eso sí, he notado que las palabras verdad y libertad se usan conjuntamente en este tipo de discursos. En esta ocasión apareció la verdad, ¿no? No libertad, curiosamente, pero sí dijo que pues simplemente iba a describir la situación, pues a decir la verdad, ¿no? Porque nadie parece que es capaz de iluminar esa palabra, ¿no? Vale, al hecho de iluminar la verdad y ofrecernos la verdad, añade la cuestión de hablar alto y claro, ¿no? Claro, normal, ¿no? Volvemos a ver cómo podemos hacer un análisis de la situación sin caer en complejidades, ¿no? Entonces, como decía Carmen, esto es una situación extremadamente compleja, pero claro, nos tienen que dar un análisis y una versión, crear una narrativa alta, clara y muy, muy facilita, ¿no? Entonces, repetían lo de llamar a las cosas por su nombre y eso era como una repetición, ¿no? Como un estribillo, llamar a las cosas por su nombre, y entonces utilizaban la palabra clave de todo el discurso, que era llamar invasión a lo que era una invasión, ¿no? Entonces, claro, la palabra invasión tiene una carga semántica muy, muy peculiar, ¿no? Y muy, muy dura, ¿no? Entonces, claro, esa palabra ya como que resitúa toda la situación, ¿no? Entonces, porque junto a la palabra invasión, pues había también ecos de ayudas sociales. Si hay ecos de ayudas sociales, ya empezamos a ver que entra el tema del parásito del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ofrece? Pues ofrece la simplicidad. Nos ofrece la simplicidad, que eso es, pues claro, yo entiendo que pues eso, hasta ante una situación muy compleja, pues sea agradable, pues que alguien te diga que yo te lo explico en 2 palabras para que te quede claro, ¿no? Entonces, pero no solamente dice que nos lo va a poner fácil, sino que además nos advierte contra los argumentos y palabras complejas como geopolítica que oímos en el telediario. Claro, yo que he estado siguiendo y padeciendo los discursos del presidente, del anterior presidente de Estados Unidos, pues claro, esto es de nuevo el déjà vu, ¿no? Entonces, claro, la prensa, los medios habituales pues para divulgar información, etcétera, etcétera, se convierten, esto no lo ha dicho, pero vamos, va en ese mismo esquema de pensamiento, en los enemigos del pueblo. Ten cuidado porque te van a engañar. Entonces, claro, yo soy el receptáculo de la verdad y yo te la voy a dar de una forma clara, sencilla. Entonces empieza el argumento es muy sencillo.
tiene que haber una necesaria relación de buena vecindad entre vecinos, pero el argumento, aparte de la invasión, el argumento central es vallas altas hacen buenos vecinos. Claro, saltó mi alarma porque en el 2006 el entonces senador republicano Jeff Sessions, que luego se convirtió en ministro de Justicia de la administración Trump, pues era el defensor de que se extendiera, se ampliara la valla fronteriza con México en el Senado, utilizando ese mismo argumento. Y lo digo, fences don't make bad neighbors. Las vallas no crean malos vecinos. Pero claro, eso es una versión macarrónica del poema de Robert Frost, Mending Wall. Lo que dice Frost en ese poema maravilloso es, hace ahí un equilibrio parecido al de cualquier separación, ¿no? Un equilibrio filosófico, conceptual, ya que las vallas separan, unen, etcétera, etcétera. Entonces repite 2 veces, good fences make good neighbors. Las buenas vallas hacen o crean buenos vecinos, pero lo que no decía Sessions ahí, en esa versión macarrónica, es que también dice 2 veces, something there is that doesn't like a wall. Hay algo a lo que no le gustan las vallas. Entonces, bueno, para mí esto es muy interesante, porque está utilizando, este señor o ha visto el mismo tutorial de Sessions o está utilizando la misma base de datos o el mismo modus dictandi o algo así. Entonces eso me ha llamado mucho la atención. Y bueno, pues simplemente para concluir, pues decía que frente a la negligencia del gobierno central, pues están ellos, ¿no? Que son los defensores frente al caos, pues son los defensores de la seguridad y de la tranquilidad. Entonces, claro, ahí está el fantasma del miedo, ¿no? Entonces, frente a esa inseguridad, frente a ese miedo, para eso estamos aquí, ¿no? Y estamos aquí para protegerte, estamos aquí porque nunca estás solo. Después no lo he vuelto a oír, pero creo que dijo España primero. Claro, America first. America first. Bien, entonces, bueno, pues después de ese mensaje en el que crea y siembra el miedo y hace pues este análisis tan rudimentario de la situación, pues viene el empoderamiento, ¿no? Primero te damos miedo, primero creamos esta situación de inseguridad, pero luego viene el empoderamiento, ¿no? El futuro está en tus manos. Ya sabes lo que tienes que hacer para conseguirlo. Y bueno, claro, el coro de voces era presidente, presidente. Y todo era muy breve, era brevísimo. Entonces, bueno, lo de esta cuestión de las vallas altas hacen buenos vecinos y que sea exactamente una versión muy cercana a lo que dijo Sessions. Pues como digo, parece que es como que han visto el mismo tutorial y de alguna forma pues confirma esta teoría de que Steve Bannon pues ha creado una franquicia en Europa y también en Sudamérica, por supuesto. El pavo está... ¿Perdón? No, nada, perdona. Ah, vale. Bueno, simplemente ya acababa, que Steve Bannon ha creado esa franquicia y lo que vemos aquí pues es parte del mismo tutorial. Y bueno, siento haber, no sé, haber descendido a ese detalle casi textual, pero la verdad es que me dejó muy sorprendida ese pequeño discurso. Bueno, yo creo que es muy interesante analizarlo. El análisis que tú has hecho creo que da para luego debatir. Creo que Paula nos falta para que intervenga, ¿no? Sí, aquí estoy. Adelante, Paula. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo también en agradecer tanto a Metalibrería como a nuestras editoras, a nuestras fantásticas editoras, de hecho,
por contar conmigo y por darnos también este espacio, ¿no? Y esta oportunidad para, aunque solo sea vernos las caras, es algo que en el momento que estamos viviendo parece más necesario que nunca. Perdona, Paula, ¿no tienes activado el vídeo? No te podemos ver. Bueno, si quieres que te veamos. Las que no te conocemos te imaginamos. Esa necesidad de vernos las caras, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, adelante. En cualquier caso, sí que quería insistir en agradecer a nuestras editoras, a Virginia y a Rosa, que contasen conmigo desde el principio, porque siento que al final participar en este volumen ha sido no solamente un placer enorme, sino también una gran oportunidad de aprendizaje para mí, y eso es todo gracias a ellas. Además, bueno, de nuevo yo concuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, como no, y bueno, qué difícil, ¿no? Intervenir después de Carmen y de Ana, y al mismo tiempo qué fácil aprender de ellas y con ellas. Yo simplemente quería mencionar que, bueno, partiendo de todas estas ideas que ya se han mencionado, me parece que la hospitalidad en el fondo es un fenómeno muy interdisciplinar, ¿no? Es algo muy abstracto, pero al mismo tiempo extremadamente tangible. Y bueno, es precisamente quizá esa materialidad de la hospitalidad la que a muchos nos fascina, entre ellos a mí. Y llegada al espacio, ¿no? La hospitalidad en el hogar, en la nación, en el mundo, en la frontera. Siempre existe ese espacio, esa capa espacial. Y quizá esta insistencia en lo espacial sobre cómo la hospitalidad puede convertirse en una epistemología espacial en sí misma, ¿no? Y crear espacios de convivialidad y resistencia, incluso de memoria subversiva, podríamos decir, o todo lo contrario, porque en el fondo la hospitalidad lo que hace es crear esos espacios que se abren y se cierran condicionalmente, como decía Derrida, ¿no? Que nos llevan a pensar, en cierto modo, en esa no permanencia de los constructos que nos definen a nosotros y que sustentan todas nuestras certezas. Al final, la hospitalidad en el espacio o incluso a través del espacio sirve para señalar esa especie de incertidumbre, ¿no? En la que estamos todos ahora mismo muy familiarizados, y pone también el foco en la vulnerabilidad del cuerpo, de lo humano, y al mismo tiempo de la ideología, ¿no? Que regula esos espacios, tanto los cuerpos como los espacios que el cuerpo habita. Podríamos pensar con los animales y en general nuestra relación con lo natural nos llevaría a teorizar una noción de ecohospitalidad que de nuevo señalaría esa vulnerabilidad, esa incertidumbre, esa fractura, pero también podríamos llevarlo, como lo hemos hecho hasta ahora, al entorno de lo humano. Paula, tenemos un problema con tu wifi porque no solo no te vemos, sino que se te entrecorta. ¿Puedes, no sé, acceder a un sitio más cercano a la señal o así? No lo sé. Si no, bueno, pues es que te perdemos de vez en cuando, las palabras o las frases no quedan enteras. Paula, perdona, quizás si cortas el vídeo, a lo mejor eso hace que, como total no te vemos igual, a lo mejor eso hace que tengas más conexión. Es verdad. No sé si ahora me oís y me veis. Sí, en principio sí. Vale. Perdona que te haya cortado. Nada. Yo simplemente eso, insistía sobre esa idea de cómo la hospitalidad y el espacio siempre están interrelacionados, ¿no? Y siempre nos llevan a pensar en esa especie de incertidumbre y de vulnerabilidad que los define. Y eso se puede realmente pensar a distintos niveles. Por un lado, en la relación que establecemos con los otros, ya sean humanos o no, pero bueno, en lo que me quería centrar fundamentalmente, que es en lo que estuve pensando cuando también pensaba qué podría yo aportar a esta conversación, era precisamente cómo podemos pensar o repensar la hospitalidad después de que pues esta situación que hemos vivido y que seguimos viviendo ha tocado todos los paradigmas que nos definen, y resulta muy complicado pensar en ellos sin tenerlo en cuenta.
Y no sé, al pensar en esto, lo primero que recordé fueron las protestas en Estados Unidos, ¿no? Y al mismo tiempo la ocupación del Capitolio. De nuevo, como todas esas entradas y salidas en el espacio público y privado se han leído desde una ideología que en cierto modo está muy, muy unida a ese concepto de hospitalidad condicional, ¿no? Y a todas estas cuestiones que ha estado mencionando Ana. Pero también recordé los crímenes de odio hacia personas de origen asiático a través del miedo, de la paranoia. Y esto me llevó a pensar en algo, una realidad mucho más cercana a nosotros, que, bueno, que desafortunadamente se ha dado en nuestro país a lo largo de todo el confinamiento, que ha sido esta realidad que han vivido algunos sanitarios que se han visto rechazados por sus propios vecinos, ¿no? Instados a marcharse de sus propias casas y convertidos en una especie de vecino indeseable, ¿no? Y esto a su vez nos lleva a pensar en cómo la hospitalidad se puede articular no solo a través de esa idea de no sentirte dentro de tu propia casa o de tu propia comunidad, sino en su relación con las políticas del miedo, ¿no? Y pues eso, las políticas se convirtieron en los otros y los hospitales se convirtieron en fronteras. Y todo esto pues, nos lleva a pensar en esa extensión que tiene el concepto de la hospitalidad a día de hoy y cómo parece que lo ocupa todo y que se ha convertido incluso en una política que es un arma de doble filo, porque se utiliza para ir en contra de los más vulnerables. Y por supuesto, pues esto me lleva un poco a la idea que mencionaba Carmen al principio, ¿no? De lo descorazonador que resulta pensar qué podemos hacer desde esta plataforma. Y me lleva a querer insistir sobre esa necesidad de repensar todos estos conceptos. Y bueno, quizá de eso que produce el ver la realidad desde esta perspectiva, pues el único salvoconducto que yo encuentro, la única vía de salvación que yo encuentro para mí personalmente es la literatura y cómo la literatura crea estos espacios de lo que Ricoeur llamaba hospitalidad narrativa, ¿no? Que al final responde un poco a esa necesidad o a ese llamado a la responsabilidad ética hacia el otro, a escuchar la historia del otro y un poco a darle la vuelta a ese espacio, a repensar cómo se articula y no sé, fundamentalmente lo que quería mencionar, a pesar de todos los problemas que hemos estado teniendo, era eso, ¿no? Como la hospitalidad en el fondo no es simplemente un evento o paradigma espacial, sino que además es uno que ha ido cambiando a través en el último año. Bueno, es una pena, Paula, porque hemos perdido algunas cosas, pero bueno, creo que hemos comprendido perfectamente tu intervención. Bueno, si queréis, cualquier persona puede intervenir. Hay una en el chat. Marta Domínguez, ¿quieres intervenir verbalmente? Sí, bueno. Pues sí. Adelante. No, he llegado tarde, o sea que igual digo una tontería, pero oyendo ahora a la última ponente, como la propuesta, ¿no? De la salida en la literatura. Entonces, si conectamos con esa necesidad del espacio que hablaba también y del cuerpo en el fondo, o sea, que es lo corporal y la presencia corporal, cómo la literatura, que es algo acorporal, puede ser la salida. ¿No sería mejor la convivencialidad, la comunidad, el encuentro, la cercanía, el barrio? ¿No? Se me ocurre. No sé, pero igual digo una tontería, o sea, que no. Ninguna tontería, todo el mundo sí, puede hablar y opinar, Sí. ¿no? Virginia. Sí, es muy, muy interesante, Marta, lo que planteas, porque muchas veces cuando yo escribo mis cosas soy también, como Paula, una amante de la literatura, además de la literatura monstruosa, que poco parece tener que ver, ¿no? Como imaginario con nuestra capacidad luego de resolver problemas reales. Pero entiendo que quizás luego Paula podrá decirlo en sus propios términos, pero que podemos pensar la literatura como una tecnología, o sea, una posibilidad, ¿no? Una capacidad de diseñar
y de plasmar dimensiones imaginarias que luego sí que tienen una recaída en la acción. En esta línea irían también, entiendo yo, no solo las reflexiones sobre la literatura saseca, sino muchísimas pensadoras contemporáneas vinculadas a la teoría del género utilizan figuraciones, la monstrua, la cyborg, la nómada, como espacio, ¿no? para deconstruir exactamente aquellas ideas de las que hablaba Carmen al principio. Estas ideas que se van solidificando y que parece que no conseguimos como escaparnos de ella. Entonces, la literatura podría ser este terreno para diseñar puntos de fuga que luego a la vez pueden ser caminos, sí en una dimensión imaginaria, pero para repensar lo que tú planteas. O sea, la comunidad es un encuentro real, pero el concepto de comunidad también resulta problemático porque es un concepto que tenemos que, bajo mi punto de vista, historicizar y ver en qué campos semánticos se construye la idea de la comunidad, de qué es lo que nutre la comunidad. Y entonces, sí, yo creo que la literatura puede ofrecer esta orientación, esta deconstrucción de los conceptos sólidos e incluso de aquellos que nos parecen más fáciles, pero que en realidad tienen un pasado bastante problemático o ambiguo. No sé si Paula comparte esta reflexión. Sí, totalmente. Y de hecho, me parece que en muchos casos hay comunidades que necesitan un espacio, pero no siempre se les ofrece ese espacio. Arrancar ese espacio y no permitirles a determinadas comunidades encontrarlo. Y entonces un espacio alternativo se puede encontrar en la literatura a distintos niveles. También hay que pensar que la literatura en sí misma no es solamente un espacio no representativo, ¿no? y conceptual, sino que también se puede inscribir en espacios reales, como puede ser el caso del teatro. El teatro crea un espacio en el escenario que es un espacio alternativo, pero al mismo tiempo es cultural e histórico. Y eso puede resultar también muy interesante a la hora de crear comunidad y de repensar la historia, el pasado y el presente. Entonces, por supuesto, es necesario el momento de encuentro y yo creo que la literatura es en sí misma siempre un encuentro. Es el encuentro del lector con el texto, del lector con el autor, con todas esas ideas, con todas esas emociones. Y por eso quizá para mí es tan esencial y efectivamente no es simplemente la literatura sino el arte en general, lo vemos también en el cine a través de la mirada, ¿no? Como muchas veces ese encuentro de miradas entre la mirada grabada del actor o la actriz y de quien le está viendo puede producir ese momento de hospitalidad también. El otro día, creo que fue el jueves pasado, discutíamos con Maite Larrauri exactamente el tema del sentido común, precisamente por el discurso de Vox, ¿no? Porque justamente fue el día en que Luna recibió toda la cantidad de ofensas a través de sus redes que tuvo que cerrar simplemente por un gesto de hospitalidad. Es una cosa sorprendente, ¿no? Y precisamente reflexionábamos en relación a cómo el sentido común se basa en sentimientos, por un lado, y es el discurso de la seducción. Y quizá lo que nos falta es tener un discurso que seduzca a los individuos, a las comunidades, a comportarse de otra manera o a estar viendo con un pie en la realidad y otro pie fuera de la realidad para entender el sentido común, ¿no? Qué bien, Paula, ya te vemos. y bueno, me parece bastante interesante lo que decía Ana sobre el discurso de Vox, precisamente por eso, ¿no? Porque quizá las personas que nos dedicamos al área del pensamiento más, pues pensamos que todo el mundo se rige por la razón y que en realidad, bueno, son simplemente algunos arrebatados que hacen, y no,
el discurso cala profundo y personas que son tus vecinos argumentan con esos sentimientos que han sido inculcados. Me parece muy, muy peligroso en estos momentos. Yo creo que de alguna forma hay una seducción de lo fácil y de lo perezoso y de lo que no me cueste esfuerzo. Entonces, que leer un libro de literatura me lía un poco, ¿no? Porque me complica y ya, bueno, eso es que ya no, ya me salgo de donde yo estoy cómodo, ¿no? De comfort zone. Pues ya no, ¿para qué? ¿No? Es ese, ¿para qué? No, si está claro, ¿no? Entonces, eso es muy alarmante, eso es muy alarmante. Entonces, yo creo que la literatura, como dice Paula, pues ofrece esos espacios hospitalarios, igual que el cine, igual que otras manifestaciones artísticas, ¿no? Y ofrece esos espacios ambiguos, ¿no? Donde la gente pues no es ni una cosa ni otra, pues tiene, está por ahí, unas veces es buena, otras veces es malo, pero te permite un encuentro individual, ¿no? Un encuentro individual de tú a tú, de mirada a mirada, como habéis dicho, de una lengua oficial español a otra multiplicidad de lenguas, te permite ese encuentro casi corporal, ¿no? Visual en el caso del cine. Entonces, yo creo que todas estas artes sí que pueden contribuir a ese encuentro, a que ese encuentro con el otro se realice de una forma mucho más compleja, a muchos niveles, ¿no? Pues visual, auditivo, afectivo, de seducción, etcétera, etcétera. Pero luego también existe la posibilidad de que, y también esto yo creo que lo decía en Diario de un Ilegal, un escritor marroquí, que aunque tengas ese conocimiento de que el otro no es un estereotipo, te da igual porque tú te quieres quedar con el estereotipo. ¿Y por qué? Bueno, porque es más fácil, tal vez, es esa seducción de lo fácil, o porque a mí me deja en un lugar, digamos, de superioridad moral o de superioridad, punto. En una supuesta jerarquía de razas, en una supuesta jerarquía religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, yo creo que todo esto es muy peligroso y yo creo que sí que tenemos cierta responsabilidad, sobre todo pues, los docentes o las docentes, de intentar socavar esa narrativa que parece tan atrayente y tan seductora y proponer otros términos, que la discusión se realice en otros términos, o que la gente simplemente no tenga miedo a lo que supuestamente es complejo, porque parece que lo complejo da miedo. Entonces, no sé, algo tenemos que hacer para crear esa seducción pues de lo que es argumentativo o de lo que es más complejo o de lo que, bueno, te puede poner en una situación que tal vez pues no te guste. Estoy totalmente de acuerdo. En realidad creo que lo que dice Ana también un poco refleja este espíritu con lo que se pensó el libro. Claramente es un ejercicio de escritura y por lo tanto el registro en el que nos hemos movido es un diálogo con otras que se dedican a escribir, a reflexionar, pero no necesariamente hay que pensar en términos antagónicos. No es que exista la acción vecinal y la acción comunitaria y luego la acción intelectual, sino que podemos pensar en asamblaje, en distintas fuerzas que accionan a un nivel que es simbólico del imaginario de la comunidad de vecinos y quizás justo la literatura resignifica porque puede aportar, ¿no?, luego al encuentro una manera u otra de vivir el vecino que llama a la puerta, el extraño que llama a la puerta. Yo creo que hay una tendencia en pensar que por un lado existe la acción social y por otro lado existe la acción simbólica sin comprender que la acción simbólica y la acción social son interdependientes, que muchas veces es nuestro registro del imaginario aquello que determina luego nuestras prácticas.
Entonces, la literatura y la reflexión filosófica pueden proporcionar herramientas para pensar en otros términos, como decía Ana, para pensar en otros términos inevitablemente a accionar y desplegar prácticas que son en contradicción con o que son en resistencia, me gusta la palabra, Paula, en resistencia con. No es, yo también tengo a veces, debido a la frustración que genera ser espectadora de este tipo de discurso como el de Abascal, tengo la tendencia a pensar que hay que emprender en acciones concretas, hay que ir a las manifestaciones, pero que, bueno, porque uno tiene ahí la sensación de tener algo de poder, ¿no? Porque el discurso de Abascal es aplastador, porque viene del conjunto de medios. Entonces, subjetivamente, la unión con otros, que no sea solo a un nivel especulativo, nos proporciona cierta fuerza, ¿no? O cierta, bueno, ilusión de fuerza, si uno quiere ser pesimista. Pero entiendo que nuestras prácticas están sostenidas por un tejido simbólico imaginario que es importante resignificar, por cuanto es difícil, porque el goce del sujeto. Natalia, que ha pedido la palabra. Hola. Hola, Natalia. Muchas gracias por la presentación. Yo he tenido la suerte de haber leído el volumen y me ha encantado. Y no sé, mi comentario es muy pequeño, pero es como añadiendo a la importancia del acto de escribir, de la creación de literaturas o de discursos académicos o ideológicos, pues que como lectora yo tuve la experiencia a través de este volumen de darme cuenta de que se puede ampliar mucho más el debate de la hospitalidad a otro tipo de relaciones, incluso con el propio yo, relaciones entre sujetos más supuestamente igualitarios, etc. Y quizás sería esta la manera de combatir la necesidad de simplificar las cosas, porque estamos en un momento que el sujeto se complejiza mucho, el yo está abajo del foco de todo el mundo, ¿no? Mi experiencia múltiple dentro de mí, mi experiencia como ser sexual o de género o de raza o de, bueno, o sea, se habla mucho de esto, pero quizás este libro o este tipo de planteamientos nos pueden ayudar a trasladar toda esta complejidad que aceptamos para nuestro propio sujeto a las relaciones con los demás. Bueno, eso. Nada más. Muchísimas gracias para todas las aportaciones que han sido muy interesantes. Muchas gracias, Rosa. Bueno, ha hablado Natalia, pero hablo yo ahora, ya que me mencionaba Margarita. Yo había notado aquí muchas cosas y una de ellas justamente tenía que ver con, bueno, pues con la primera idea que ha salido, porque es verdad que en el volumen se dedican varios textos, al menos 3 de ellos, a pensar cómo el arte o en este caso la literatura más en concreto, pues nos puede ayudar a desarrollar ese pensamiento complejo del que hablaba Carmen al comienzo, ¿no? Y que ha sido un argumento que han ido desarrollando también Ana y Paula después, pero creo que ya hemos apuntado cosas en ese sentido. Quizá es verdad que el volumen deja ver esa especie de convivencia entre varios frentes desde los que podemos luchar, ¿no? Por un lado, el de la literatura como el espacio donde se nos permiten las ambigüedades que la vida real no nos da, a las que la vida real no nos da lugar, pero bueno, también el pensamiento, si se quiere, más teórico o el sociológico, es decir, lugares desde los que abordar la idea de hospitalidad. Pero de algún modo, escuchándoos y pensando también todo esto en relación a ese horizonte que señalaba Ana al comienzo, yo me preguntaba si quizá la hospitalidad
pueda ser también ese gran motor que nos haga darnos cuenta de la interdependencia que tenemos no solo entre nosotros, sino como también señalaba Paula, que es una pena que no se la haya podido escuchar del todo, del ser humano con el medio físico, ¿no? Con el ambiente, con el lugar en el que vivimos, y cómo de alguna manera pues toda la experiencia que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 nos hace reflexionar, nos hace darnos cuenta, nos hace sentir esa interdependencia que no es solo emocional, sino que también es política, es económica, pero insisto, también tiene que ver con el espacio, con los animales. Entonces, parece que la hospitalidad se convierte casi en, no sé si atreverme a decir, en un valor, ¿no? de la humanidad, no sé cómo decirlo. Por ahí veo gente en el público que sabe mucho más que yo de todo eso, pero no sé qué pensáis, ¿no? A propósito de esta idea, Ana, Paula y Carmen, de si ese horizonte necesario, ¿no?, que tenemos con la hospitalidad nos podría de algún modo pues servir para arreglar, o no sé si arreglar, pero por lo menos para darnos cuenta de esa interdependencia que nos constituye, ¿no? Y que sin ella pues estamos abocados. Yo soy como Carmen, completamente fatalista a la extinción de la raza humana, incluso por el bien del planeta Tierra, ¿no? Entonces, no sé si podemos pensarlo así o no, o estoy exagerando, pero en todo caso a mí me lo parece, ¿no? Esa especie de porosidad de fronteras entre todo, ¿no? Entre nosotros y los otros, entre nosotros y los animales, nosotros y el medio ambiente, es decir, borrar o difuminar un poco esas identidades fijas, esa insuficiencia del incluir y el excluir que decía antes Carmen, pues podría ayudarnos un poquito como humanidad, ¿no? Bueno, ya que he salido un par de veces, ha salido el nombre, simplemente no estaba pensando que evidentemente todos somos extraordinariamente hospitalarios con los virus, es decir, somos host de cualquier virus que se nos viene encima, pero la dificultad que tenemos es con el resto, ¿no? El virus se impone y el problema es que a lo mejor nuestra capacidad de ser hospitalarios tiene que ver con la fuerza del otro, ¿no? Es decir, aquello que se impone evidentemente no tiene remedio y lo aceptamos. Aquello que depende de un paso previo que debemos dar nosotras, nos resulta mucho más difícil, ¿no? Y yo creo que ahí está el ejercicio, no sé, iba a decir de sensibilización, que es una palabra un poco tonta en este contexto, ¿no? Pero es ese ejercicio que antes mencionaba Ana, precisamente el rol que tienen los educadores o que tenemos quienes estamos en la academia de alguna manera, ¿no? Quienes damos clases, que no es necesariamente un rol de sensibilizar a los demás, pero sí de complicar las cosas suficientemente para que uno se acostumbre a eso, ¿no? Eso que nos cuesta tanto, como decía también antes, bueno, más o menos hemos dicho todas, ¿no? La dificultad de aceptar lo que es complejo. Y en ese sentido, la hospitalidad entendida así a gran escala, digamos, o sea, ser hospitalario con el árbol que tengo enfrente, con los animales, etcétera, etcétera, yo creo que evidentemente es un camino. Y es un camino que parece que nos pide el desenvolvimiento de las cosas, ¿no? Pero no estoy segura de que se pueda hacer con facilidad, francamente. O sea, no sé cómo se puede hacer. Va más allá de no comer carne o de no llevar zapatos de piel. O sea, yo creo que es una cosa que va mucho más allá, o de cuidar el geranio que uno tiene en la ventana y no dejar que se seque, ¿no? Es decir, es algo que es mucho más complicado de entender para empezar y sobre todo de implementar de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿qué se hace, ¿no? Bueno, pues amémonos los unos a los otros y amemos la tierra, ¿no? Y todo lo que contiene, amemos la naturaleza. Eso está muy bien y además tiene elementos contemplativos que a mí me gustan mucho. Es decir, o sea, una posibilidad de encuentro hospitalario entre todos y entre todo es precisamente la contemplación de la naturaleza. A todo el mundo esencialmente le gusta un paisaje más o menos bonito, ¿no? Ahí nos encontramos todos los seres humanos y posiblemente hasta nos encontramos con animales que también disfrutan de un paisaje agradable, ¿no? Un ecosistema donde pueden sobrevivir.
pero a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, me parece un proyecto, creo que es el proyecto, lo que pasa es que no creo que estemos, que hayamos dado muchos pasos, al menos en mi concepción seguramente trivial de las cosas, no encuentro todavía cuáles son los pasos que hemos dado o que hay que dar, ¿no? Más allá de un ecologismo, bueno, razonable, casi siempre, pero que no va en esa dirección necesariamente y no es lo único que va en esa dirección, quiero decir, ¿no? O sea, que a mí me parece que está bien, o sea, creo que está bien visto eso, esa idea de hospitalidad general, ¿no? De un horizonte genérico de hospitalidad hacia todo. Pero no sabría qué decir en este caso, o sea, si tuviera que me fuera la vida en ello, pues la verdad es que no tendría ninguna palabra con sentido. Así que... Yo no sé si os acordáis de un lema que tenía la primera cadena hace años. La primera, porque lo tuyo es lo primero. Claro, depende de la edad, ¿no? Yo lo recuerdo muy bien y es que era como muy insistente, ¿no? Esta ley de lo primero, ¿no? Lo de que yo soy primero y lo mío, lo tuyo es lo primero. Además, no solamente tú, sino lo tuyo. O sea, tú y tus circunstancias sois lo primero, ¿no? Claro, yo creo que cuando oímos esos eslóganes, ¿no? Que luego se han traducido, bueno, ya estaban traducidos a la práctica política y a todas estas escuelas políticas nacionalistas en Estados Unidos, como America First, o, que ha copiado la extrema derecha en España por lo de España primero. Al oír eso, ya ves que han desconstruido y desmantelado toda esa idea, toda ese horizonte de hospitalidad, ¿no? Yo creo que sí, la hospitalidad tiene que estar basada en una relación igualitaria, ¿no? Desde el momento en que alguien se cree que lo suyo es lo primero, desde ese momento en que tú crees que tienes cierta superioridad económica, moral, política, religiosa, lingüística, sexual, etcétera, 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 sobre el otro, pues ya se desmanteló. Entonces, yo creo que ahí de vez en cuando hay que recurrir a los pronombres. El pronombre español nosotros o nosotras es un pronombre maravilloso porque une nos / otros. Esto lo dice Anzaldúa y yo creo que es una reflexión maravillosa, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran proyecto, ese proyecto de, digamos, de igualatorio, es una palabra horrible, ese proyecto de desmantelar esa jerarquía de que yo voy primero y yo soy lo primero, etcétera, etcétera. Y nada, yo también soy bastante pesimista, no solamente a la hora de desmantelar esa jerarquía entre nosotros, sino también la jerarquía entre nosotros y la naturaleza y los animales. Yo soy muy, muy pesimista, pero bueno, nos queda el consuelo de los pronombres y nos queda escuchar a Paula como generación joven para ver qué tiene que decir. Tenemos dos palabras, Celso y Nuria. Si sois breves, nos da tiempo, ¿vale? Abre el micrófono, Celso. Y luego Nuria, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Creo que cuando sois capaces de escribir un libro así, y en ese libro se ve que hay expectativas, aunque se ve también que hay dificultades, no sois tan pesimistas como decís. Porque para hacerlo se necesita coraje y se necesita valentía y se necesita dedicar horas y se necesita creer en que de ahí, por lo menos, se puede pensar que otros pueden cambiar el pensamiento. O sea que yo os felicito y os digo que no os veo tan pesimistas en ese sentido. Pero alguien ha hablado de lo de, es verdad, de la convivencia y yo creo que, claro, o sea, los pensadores, por ejemplo, si cogemos incluso los de la teología de la liberación, ¿no? que todos más o menos habéis oído hablar, pero han entrado en conflicto a lo mejor con la Iglesia ortodoxa, pero han hecho una
enorme labor viviendo allí con la gente, acogiéndolos y donde eran igual que los otros en el fondo. El discípulo Zubiri que murió allí con los jesuitas siendo el rector de El Salvador, de la Universidad de El Salvador, debía vivir absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo casi con ellos. Yo os voy a, si se me permite, solo una breve experiencia, pero tendría muchos. Me parece que alguno de vosotros sois de Salamanca, ¿no? Sí. Pues en Salamanca yo he tenido la experiencia, tengo la experiencia con dos curas que a lo mejor os suenan. Uno, Antonio Romo, el de Puente Ladrillo, que acoge a los emigrantes y que acoge a los que de permiso están en la cárcel, el fin de semana, etc. Bueno, él y Paco, que son dos. Y luego también está Emiliano Tapia, que ha salido a veces en el periódico, y con el cual yo, cuando me pidieron que si al jubilarme podía encontrar a alguien para que diese alguna clase a los emigrantes, pues dije, hombre, pues para darles eso, español, enseñarles un poco español y tal, y además, ¿qué son? Pues la mayoría, esos, los que tenemos marroquíes y tal, pues para eso lo puedo hacer yo y tal. Y fui, y he estado. Y no es igual el primer día que tú vas, aunque también te acogen bien, porque ya llevan tiempo, que después de unos días. Os puedo decir que el primer día a una chica que era de Ghana, que tiene dos hijas, yo le decía, venga, voy yo para allá, te llevo en el coche. Y no quiso venir por ir en el autobús. Y me dijeron, no le insistas más, es que desconfían también, tienen desconfianza también hacia nosotros. Después de unos meses, por así decirlo, me estaba esperando en la parada para ir para allá y luego se venía para acá de vuelta. Entonces, yo creo que la convivencia, el estar con ellos, y eso es sumamente importante. Y el que vean esa actitud, nosotros no solamente escribiendo, sino también compartiendo. Yo he compartido poco, pero cuando he compartido en ese sentido, he tenido experiencia en lo educativo, que he tenido suerte de estar con emigrantes y sé lo que es eso. Y sé quién les acoge bien y quién les acoge mal. Me he preguntado alguna vez por qué quemaban los coches los extranjeros en Francia, como los quemaban. Y dije, toma, porque estos son de una generación donde ya a sus padres se los acogía, pero diciendo, vosotros que decís que os acogemos mal, etcétera, y no se les trataba igual que a los propios franceses, en colonias y cosas de esas. Nuria. No quiero decir más porque daría... Nuria, habla. Buena, Hola, no sé si me oís. Sí, perfectamente, Nuria. Muy brevemente, bueno, soy Mar Cabeza, soy profesora de ética, pero estoy con otra conexión. No me enciendo el vídeo por si acaso no tira esto mucho. Vale. Yo quería agradeceros un libro como este que sirve de intersección entre la estética y la ética, y quería un breve comentario y una pregunta. Escuchándoos y sobre todo con la idea de interdependencia, yo estaba pensando que al final la hospitalidad tiene que ver con nuestra identidad, está implicado, ¿no?, quiénes somos, y al final la identidad es relacional. El otro podemos verlo como algo totalmente ajeno a nosotros y entonces conecta con lo que decía Virginia, ¿no?, con lo monstruoso. O yo estaba pensando, al final uno solo es hospitalario con el otro o empático con el otro si percibe algo de él, algo que no le es ajeno, si es capaz de crear algún vínculo, ¿no? Lo que decía Ana María del nosotros. Y no sé si vosotras queréis hacer algún comentario sobre esto, porque a mí es desde la ética lo que me surgía. Y luego, sobre todo para las editoras, para Rosa y Virginia, ya por curiosidad me preguntaba si al hilo de este trabajo, una vez que habéis ido recibiendo los artículos, los trabajos, o incluso escribiendo vuestras propias reflexiones, si ha habido algo que os ha sorprendido, porque a veces uno empieza desde un punto de partida y de repente se descubre a sí mismo pues con un punto oscuro o algo que pensaba que era de una manera y luego es de otra.
Y me parece que eso quizás es también lo bonito del trabajo de editar un libro colectivo. Y nada más, muchas gracias por este espacio. No robo más tiempo. Muchas gracias, Nuria. Pues si queréis contestarle y con esto terminamos, ¿vale? Bueno, contesto yo porque veo que nadie había abierto el micro, así que, vamos, contesto, quiero decir, tomo la palabra muy brevemente. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a las dos intervenciones últimas, ¿no? Hay una cosa que yo creo que es interesante, que tiene que ver con la idea de interdependencia también que ha sacado sobre la mesa Rosa antes, ¿no? Y es que, en el fondo, me da la sensación de que siempre pensamos la hospitalidad como una obligación, como nuestra obligación, respecto del otro, pero nunca nos colocamos en la otra parte. O sea, también nosotros somos otras y otros respecto de otros unos. Y en ese sentido, la noción de interdependencia es interesante porque nos obliga a pensarnos en simetría. Normalmente la sensación de la hospitalidad, o sea, pensar la hospitalidad parece que nos coloca en una situación asimétrica, ¿no? Es decir, yo tengo que ser hospitalario con los demás porque, pobrecitos, o sea, están en una situación peor que la mía. Bueno, en muchos casos es así, pero yo también soy alguien con quien debería haber hospitalidad por parte de otros, seguramente. O sea, la hospitalidad es algo mucho más que una relación asimétrica en la que unos tienen obligaciones respecto de otros. Por eso me parecía tan interesante, y es en lo que me regodeé un poco en mi texto, ¿no? Esa idea de Levinas, ¿no? La idea de que en realidad cuando yo soy hospitalario, cuando yo respondo al otro, soy su rehén. Me parece una idea genial porque en realidad me obliga a pensar a romper totalmente con esa idea de la asimetría. Es una idea que nos satisface moralmente porque nos convierte en buena gente, ¿no? Pero que es una idea completamente ficticia, que seguramente hemos desarrollado por esas cosas que Nietzsche nos explicó también, ¿no? Y es que nos gusta ser los mejores de la película normalmente. Por eso tenemos cierto tipo de estrategias para convertirnos en eso, ¿no? Simplemente quería decir eso, que creo que es verdad que es interesante, ¿no? Que la hospitalidad es cosa de dos o de muchos, pero quiero decir que no es cosa mía y de un otro, sino que es cosa de dos, de una forma mucho más simétrica. Eso ya recoloca un poco seguramente la situación, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Gracias, Carmen. Como no quiero tampoco abusar de la hospitalidad de Metalibrería ni de vuestro tiempo, me gusta mucho lo que estaba comentando ahora Carmen, pero ya lo hablamos ella y yo un día de cañas que además nos las debemos. Y quería agradecerle a Marc Cabezas la pregunta porque realmente me va a permitir contar una cosa del libro que no sé si Virginia luego querrá corroborar, pero creo que es una impresión que tuvimos las dos, y es que al comienzo teníamos un poco de, no miedo, pero sí inquietud por hacer un libro en el que hubiese tantas perspectivas, ¿no? Éramos conscientes de la necesidad de unir todos esos puntos de vista, pero nos parecía que a lo mejor podía quedar algo monstruoso a lo que no se le viese el sentido. Pero contrariamente a esa inquietud, cuando comenzamos a editar los textos y pensamos en cómo hacer esa introducción que de algún modo no solo explicase el objetivo y la razón del texto, sino que también hiciera ver cuál es la línea argumental, ¿no?, que queríamos desarrollar en el volumen, no tuvimos que forzar para nada ese hilo, porque todos los textos, cada uno desde su lugar, desde la sociología, desde la teoría literaria, desde la filosofía política, desde la ética, es decir, desde lugares muy distintos, habían dialogado sin que nosotras en ningún momento hubiésemos forzado a las autoras y a los autores a trabajar en determinados campos. Entonces, de algún modo, esa interdependencia que desde un punto de vista conceptual estamos defendiendo, pues se ha dado también, ¿no?, en lo material, en esos textos. Y realmente fue un placer hacer el libro y no sé, antes creo que lo mencionaba Paula, que para ella había sido una oportunidad de aprendizaje. Para mí realmente desde que
comencé el diálogo con Carmen González Marín, con Ana María Manzanas, con Paula Guerrero, con Virginia Fusco y con muchos de los autores que están en el volumen, no he hecho otra cosa que aprender, que ver otros puntos de vista, que ver otros lugares y que enriquecer, ¿no? esa mirada. Así que esa fue de algún modo la perplejidad, ¿no?, que preguntaba Mar antes, que yo pude tener con este texto, y que me imagino que Virginia, y así ya nos despedimos, podrá corroborar. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Te acuerdas que te decía, hace tiempo había leído un texto que se llamaba Filosofía Zombie, en el que el autor vindicaba la fragmentariedad del texto diciendo que, hombre, hablando de zombies, de cuerpos putrefactos que se caen a cacho, lo mínimo que se podía esperar de un texto era que un texto zómbico fuera a cachos, ¿no? Entonces yo tenía la sensación, decir, madre mía, vamos a llamarlo la hospitalidad, lo otro sus fronteras y los zombies, porque va a ser un cuerpo monstruoso. Y en realidad, dos cosas. Es cierto que en el propio trabajo de edición todo fluía, o sea que había un recorrido posible en todo este conjunto de miradas, y que cuando enviamos Natalia, que ahora ha tenido que salir de la sesión, le hemos pedido de hacer una reseña del libro. Y efectivamente lo que nos comunicó fue que le había gustado muchísimo, especialmente porque ofrecía una visión no caleidoscópica, pero sí coral del fenómeno hospitalidad desde el conjunto de miradas que podían dar cuenta de la complejidad. Y lo mismo nos comentó Sandro Mezzadra, que es uno de los autores que han colaborado con un artículo sobre la necesidad de redefinir el conjunto de nociones que utilizamos cuando pensamos el fenómeno de la hospitalidad, y cuando pensamos en la migración, y cuando pensamos en el refugio. Y también decía que una cosa que le había gustado mucho era poder de repente ver que su texto estaba en diálogo con otros que venían de perspectivas totalmente diferentes. O sea que ha sido un acierto, ¿sí?, en este sentido. Y eso que no tenemos abuela ya, ¿verdad, Virginia? Así que, bueno, que por mi parte ha sido un placer y muchas gracias yo tenía especialmente, Rosa, también intención, ¿no?, y motivación para poder después de un tiempo volver a veros, y ha sido una ocasión fantástica para mí escucharos otra vez, y también que la Metalibrería se haya dicho dispuesta a la primera para acoger este evento. Así que gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer pasar este rato con vosotras.